Mi nombre es Mariana Esteves, yo soy docente, coreógrafa y bailarina, podría decirse también. Y bueno, primero quería agradecerles a los dos por haberme invitado. Me parece que es una hermosa posibilidad para repensarse en la práctica, pensar algunas ideas, como que me sirvió un poco para desempolvarme o fue como un acento en la cotidianidad, ¿no? Uno viene, a veces está bueno que te obliguen a pensar algunas ideas o sobre qué uno puede hablar. Soy Alejandra Ferreira Ortiz, soy bailarina, soy docente hace unos años también, de forma particular. Doy clases en mi casa o en la casa de las personas a las que les doy clase. Hace varios años que entreno actuación también, y es una actividad que soporta bastante mi actividad troncal como bailarina o intérprete y ahora directora, hace algunos años. Y estudié acá, en la Facultad de Cine también. No me recibí, me faltan 7 materias más o menos, 10 materias para recibirme, pero también estudié acá cine en el 2001, en la Universidad de La Plata. El espacio en la danza, cuando uno piensa una obra o piensa en componer, el espacio es un factor fundamental. El espacio permite generar poesía. Es un poco hermético lo que estoy diciendo, pero hay algo de en general a mí me pasa con mi trabajo, que muchas ideas se me plasman a partir de ideas espaciales. Hay algo por ahí me interesa transmitir un concepto un poco más complejo, como puede ser la mirada del otro, y muchas de las ideas que surgen para poder trabajar esa idea son espaciales. Por eso fue una de las primeras que me aparecieron como en respuesta a este pedido de pensar 5 palabras. La primera que me apareció fue el espacio, porque creo que es la manipulación del espacio en mí aparece como, en mí el espacio obviamente atraviesa cualquier obra de arte, pero digo, en mi trabajo personal, desde mi experiencia, muchas de las ideas que yo quiero transmitir se me transforman en ideas espaciales. Hay algo de las imágenes en relación a estar cerca, lejos, arriba, atrás, delante, de lo que es las nociones espaciales puestas en una idea compositiva, siempre las tengo muy a mano. Para mí eso dice mucho de lo que uno quiere decir. Creo que también yo en lo personal también creo que a mí hay algo del espacio que me define, me influye, me afecta. Funciona, o cuando uno da una clase, no solo desde lo conceptual, sino también desde el estar. Cuando uno da una clase, cómo estás, cómo te parás, cómo en relación a los otros. Creo que es un concepto complejo, si los hay. El espacio me parece que es un complejo amplio y complejo. Y no es que pretendo, mi intención cuando pensé en esa palabra no era entrarme en una definición más teórica o científica, sino más relacionada al trabajo en sí, al hacer coreográfico, a cómo el cuerpo en el espacio habla, cómo el cuerpo en el espacio cuenta, y en ese sentido fue una de las primeras que me apareció, porque hasta es casi un recurso como para poder contar. Es esto, para poder pensar una obra la pienso desde el espacio. El espacio y la luz tienen como mucho peso en cómo se me arma una obra.
Y lo mismo cuando doy clases, a veces me tengo que llamar un poco al orden. Yo doy clases, soy docente en distintos niveles y en distintos contextos, digamos, ¿no? Pero siempre me aparece un error recurrente, que todos los caminos me llevan al espacio. Es como que tengo que estar muy atenta a poder hacer foco. Digo, cuando la danza se da o cuando uno da clase, el tiempo, el espacio, la forma confluyen en un mismo lugar, digamos, en una misma producción. Lo mismo cuando uno da clases, pero cuando uno da clases uno trata de poner el acento desde alguno de esos aspectos. Y el espacio a mí me seduce completamente, como que rápidamente voy como chancho a la batata al espacio. Creo que también hubo parte de, justo ahora también me agarran en un momento donde estamos reponiendo una obra, que fue una obra fuerte en mi carrera, digamos, que es una obra que se llama Siempre, y que tuvo mucho que ver con recuperar la memoria del pasado trágico, digamos, de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar, recuperar la memoria de cada espacio en donde la hacíamos, ¿no? Creo que eso también ahí confluyeron cierta atracción que me pasa a mí del diálogo que se da con una obra en el espacio donde se da. ¿Sí? Yo creo que uno muchas veces piensa, a mí me encantaría ser una coreógrafa súper famosa y poder decidir de antemano la obra para dónde la voy a hacer. Me encantaría poder pensar, esta obra la quiero hacer acá. Esta otra obra, que uno no tiene muchas posibilidades de eso. Pero sí tiene esa posibilidad en general uno hace la producción y esa producción empieza a transitar distintos espacios. Hay algo de esa transformación en relación a dónde se hace la obra que me atrae, me interesa. Y eso siempre, esta obra, nos permitía un poco eso, interactuar con el espacio, tratando de recuperar el eco o la memoria que había quedado de ese pasado en ese espacio. Hay algo de eso que me gusta. No sé. Por eso creo que fue la primera palabra que me apareció. Me parece que es algo... en general organiza mi trabajo y organiza las ideas en relación a la investigación desde el movimiento y desde la danza. El espacio es el cuerpo, o sea, no hay un espacio por fuera del cuerpo, entiendo. La danza es cuerpo, la danza es espacio. Sin espacio no hay danza. Digamos, danza, cuerpo, espacio es la trilogía indisociable para que algo se manifieste, digamos, en tanto lo que yo considero como danza. Pero no hay un lugar, digamos, no hay un lugar no hay un lugar anterior, no hay un espacio dado si no hay un cuerpo ahí que lo presione. El cuerpo hace el espacio, realmente. El cuerpo, si yo tuviera que moverme acá en este espacio, vería todas las dificultades de la dimensión, del sonido, de la altura y que el espacio no me coma. Por lo tanto, como cuerpo tengo que presionar las superficies de este lugar para existir. Y una danza para existir tiene que presionarse, empujarse. Empujarse desde adentro, desde la oscuridad de la persona, porque un poco para mí la danza viene de la oscuridad, de esa persona que baila, y luego empujarla como cualquier otro cuerpo bajo las leyes de la física hacia el espacio. No hay un lugar abstracto del espacio. El espacio es el soporte de la danza y de ese cuerpo conflictuado para comunicar la danza. El foco es un elemento con el que vengo trabajando, o por lo menos que vengo cuestionándome hace un tiempo en relación a la danza, que tiene que ver también con una imposibilidad que yo tuve cuando empecé a bailar y cuando me empezaron a dirigir.
¿Por qué? Porque los directores me pedían que yo recuperara cosas o que entendiera cosas que no sabía dónde se alojaban en mi cuerpo, ni cómo tenían su recorrido a través del cuerpo. Entonces, a partir de acercarme a ciertos maestros que un poco me ayudaron, me colaboraron, y algunas personas que me dirigieron, empecé a entender que el foco es lo que vuelve concreto el gesto y el movimiento en la danza. Si yo no sé qué estoy haciendo, desparramo movimientos porque sí, hacia cualquier lado y de cualquier manera, sin poder no solo recuperar para cuando te dirigen, sino para entender y poder dialogar y volver más potente la herramienta del movimiento mismo. Entonces, eso como desafío luego a través de la dirección, me pareció que era no solo una herramienta que estaba buena compartir con mis intérpretes, sino una forma de agilizar el trabajo en la dirección, porque se pierde mucho tiempo dirigiendo la cáscara del movimiento, pero si el intérprete es autónomo y se empodera en ese sentido, si se entera de lo que está sucediendo y dónde, para poder manipularlo, es mucho más fluido el diálogo. Los procesos se acortan, el entendimiento se acorta y el intérprete realmente hay una situación de se potencia lo que el intérprete hace, porque sabe. Entonces empieza a producir en función no solo de la mirada del director, sino de su propia curiosidad, porque encontró qué es. Eso es el foco para mí, en un punto. El saber qué está sucediendo y poder manipular. El movimiento no es una generalidad, no es una abstracción. Yo no trabajo la danza en forma abstracta, ni desde el virtuosismo o el movimiento general, sino qué está sucediendo, dónde y de ahí cómo se amplifica. En todo caso, eso se puede intervenir a través de la composición, pero el saber qué está sucediendo y dónde es como está haciendo foco en mi trabajo actualmente, como para tener un diálogo, sobre todo con un grupo que ya viene trabajando hace un par de años conmigo. Me encanta, es como una idea ya para trabajar una idea, trabajarla. Me parece que tiene que ver con esto, qué es lo que uno puede, qué es lo que le interpela al otro, ¿no? El foco para mí es los acentos, que no siempre son los que ni uno piensa como coreógrafa, ni uno cree como cuando hace una obra, sino que el foco pueden ser aquellos acentos aleatorios. A mí me pasa muchas veces, veo una obra y lo que me gustó es un piecito que ese es el momento que me conmovió, como la foto de Arteses, esa foto que le habla, hace todo un análisis de la mano. Bueno, un poco eso me resulta la palabra foco, me parece que es atractiva en ese sentido. Creo que todo puede llegar a reducirse a espacio y tiempo. El tiempo en una obra para mí tiene una complejidad más grande. Yo me siento mucho más cómoda, siento que manejo mucho más las ideas o lo que surge en relación al espacio. Para mí el tiempo en una obra es la clave de una obra. El tiempo en el sentido de cómo transcurre esa obra, cómo respira, cómo genera clima, no es la palabra, pero es cómo camina esa obra, el tiempo. En ese punto también me interesa o atraviesa mi producción, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que lo indecible de una obra para mí, el tiempo, digamos. Hay algo de eso que esto es una representación personal de producto de la imaginación, digo, no tiene ninguna referencia a un marco teórico, digo, pero para mí hay algo en donde el espacio es lo concreto y el tiempo es lo indecible. El tiempo es lo intuitivo, lo que uno tiene que hacer transitar esa obra, ¿no? Hay algo de eso, como que el espacio a mí me da
Me da tierra, me da materiales, me genera ideas concretas para improvisar. El tiempo es cómo hacer que esa obra o que esa producción camine. El tiempo es la materia de lo vivo, lo escénico. Y también, en lo personal, el tiempo a través de la experiencia humana, individual, de cada persona tiene variaciones perceptivas. De acuerdo a las circunstancias que uno vive, incluso adentro, en la escena, o fuera, o de acuerdo a un montón de circunstancias, la percepción temporal es muy variable y muy real en todos esos casos. No hay una linealidad del tiempo, no hay una continuidad en el tiempo. Hay una relación tiempo para mí en la escena como en la vida, tiempo, sensación, psicología o algo así. El tiempo es producto de una vivencia y eso se puede trasladar a la escena, porque uno puede, ya manipulando el tiempo o dialogando específicamente con él, dar sensación de tiempo o quitarla en la construcción escénica, en la construcción audiovisual también. Dilatar, acelerar, intensificar, dar intención, que uno la trae de la vida, pero en la manipulación uno puede inyectarla con facilidad cuando reconoce eso como elemento primario. Es una cuestión que me parece que no se trabaja en la danza. Y es una forma mía también de plantear una crítica desde el hacer. ¿Por qué? Porque pareciera que en la danza, como el movimiento es abstracto, entre comillas, hay una libre interpretación por parte del espectador de qué es lo que se le va a contar. Yo millones de veces me he encontrado siendo dirigida o viendo obras donde, bueno, ¿y qué entendiste? Ah, bueno, pero podían ser un montón de cosas. No pueden ser un montón de cosas. Para mí hay algo que se tiene que querer comunicar, hay que querer transmitir un sentido, o un universo, o un imaginario concreto, o algo particular, que no es cualquier cosa. No está librado al azar, ni pueden ser 15 cosas. Trípode, en todo caso, va a estar relacionado con luz, con set, con cine, pero no va a estar relacionado con flor o casa. Porque ahí a mí como intérprete incluso también, de pedírseme cosas muy caprichosas que tienen que ver más con la forma del movimiento que con el sentido de lo que se está contando. Y también, ahora, un poco más acá, que esto no es una curiosidad que está apareciendo, que es ¿cuál es el sentido de la danza en la transmisión? ¿Qué es lo que transmite la danza en su sentido como no lo transmite el teatro? Que es algo más legible o que tiene un relato más, tradicionalmente, no digo todos los casos, pero donde hay un mensaje más claro, donde está soportado por la palabra, donde está soportado muchas veces por los objetos, que en la danza todavía son muy pobres, el tratamiento con objetos, con luz, con escenografía. A mí últimamente se me viene esta cuestión de hay un sentido que es distinto, el de la transmisión del movimiento en vivo o de la acción o de la gestualidad en la danza, que está interpretada de forma distinta. Hay una percepción o un sentido que se lee físicamente, emocionalmente. Esto simplemente es una teoría que todavía no la tengo asimilada más que como percepción. ¿Qué me pasa a mí cuando veo algo como espectadora de danza? Es otro tipo de sentido el que a mí se me revela como espectadora. Y el sentido de trabajar algo concretamente que contar. Cuando me pongo a hacer una obra de danza o quiera hacer una obra de danza, voy a intentar tener un tema, un qué, de dónde parto. Eso no significa que sea estructurado ni sea mecanizado, pero sí, no voy a hablar de cualquier cosa. ¿De dónde partimos? Muchas veces se parte de la danza de cualquierismo. Entonces, si no tengo nada que contar, no hablo, no hago una obra. Pero si no, se trabaja en función de ese tema que se va desarrollando en múltiples sentidos, en múltiples formas, hasta que llega a un hecho estético
que es entendido y va a estar entendido dentro de su universo. Yo eso ya lo tengo comprobado por la primera obra que hago, donde hay una lectura de un universo que es ese, el que trabajamos, no es cualquier otro. Entonces, ahí me encuentro con que la danza tiene posibilidad de ser tan concreta como otros lenguajes y que necesita ser abordada, por lo menos desde mí y desde mi interés. El sentido está bueno pensarlo en relación a que creo que eso dialoga también con la cuestión de cuando una obra está viva o no, que decía antes. Me suena lo que tiene sentido en una obra y lo que no tiene sentido. Hay cosas que de alguna manera, sin ir por un camino muy analítico, racional, hay cosas que uno supone que cobran sentido, o en el hacer van cambiando el sentido y van cobrando diferentes sentidos. La producción del lenguaje para cada obra es un desafío muy grande que uno como coreógrafo, como director, se enfrenta. ¿Sí? Cada obra, yo me dedico a la danza contemporánea y en eso no hay un lenguaje codificado, no hay un lenguaje, sino que cada obra y cada coreógrafo genera, y cada bailarín genera ese lenguaje. Muchas veces se da que el lenguaje en general lo genera, como igualmente no creo en que haya un coreógrafo, yo ya pondría en duda la imagen del coreógrafo, el bailarín, digo, lo repito para poder diferenciar roles, pero no considero que haya un coreógrafo y un bailarín, sino que la obra se genera con los intérpretes. Pero sí hay algo de que muchas veces se da, que el lenguaje fundamentalmente lo genera otra persona a veces. Y uno lo que hace es mirar y tratar de tomar parte de ese lenguaje. Y eso es una de las cosas más atractivas que tiene este oficio, este trabajo. Es poder apropiarte del lenguaje del otro como para hacer un lenguaje común a la obra, que ni siquiera es un lenguaje mío, ni del que está moviéndose, es otro lenguaje. Y eso a mí me ha llevado a muchas preguntas, pero en una época de mi vida ya casi que ni bailaba, era como una cosa que estaba tan como obsesionada por no repetir lenguaje, por no aludir al lenguaje tradicional de la danza o a cosas conocidas, que fui matando el movimiento. Hubo obras mías que eran como fotos, que eso también me llevó a preguntar, bueno, con la edad creo que uno se relaja más. El dejar de ser una promesa es un alivio, y es un alivio también en relación. Sí, y sí, lo digo de verdad, porque a mí eso me relajó. Cuando yo era muy chica, estaba muy obsesionada con lo genuino del lenguaje, con alejarme de los estereotipos, con alejarme de... Eso por suerte fue relajándose. Y la verdad que es un alivio y que creo que funciona mejor, dialoga mejor con el trabajo. Y hago referencia a ese chiste de dejar de ser una promesa. Tiene una cosa maravillosa. Tiene algo que decís, hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Y a mí hay algo en donde durante muchos años yo quise ser alguien en la danza. Sacarme esa mochila fue como, creo que es donde pude empezar a probar con más libertad y nada, y en relación al lenguaje tuvo mucha implicancia. Por eso traigo como esa... Porque yo creo que en mi trabajo llegó un momento que fui agotando la danza, fui ahorcándola por esa demanda de tener un lenguaje personal, original, alejado de los estereotipos. Yo entiendo que en muchas formas de creación actual, los directores de danza y teatro trabajan con intérpretes que crean, y los directores dirigen los gérmenes o materiales más o menos acabados por esos intérpretes, y partiendo muchas veces
de temas o de ideas, de imágenes, de cualquier elemento que luego soporta el desarrollo de ese lenguaje, de un lenguaje. Ahora, me parece que es, más allá de una cuestión estilística, de que yo puedo tener ciertas improntas de mi persona, o que puedo ir generando a través de las obras un cierto estilo, un cierto reconocimiento, como en el cine es muy evidente, con algunos directores donde uno sabe qué película es de quién, a través de su carrera. Crear lenguajes es fundamental para cada obra. No hay otra forma, incluso en la danza, que no existe, digamos. Para mí hay una reproducción histórica en la danza, se hacen con los mismos pasos, se bailan técnicas. Básicamente mi crítica también al ponerme a dirigir obras es que yo veo con el mismo lenguaje contarse distintas historias o distintos relatos en danza, y no puede ser. Primero porque ese cuerpo no puede reproducir una forma aprendida bajo una técnica, y que si yo hago esto en el piso, eso es una forma en el piso, que no puede tener el mismo significado para todas las obras. Entonces, primero, además, eso, por eso hablo en primera instancia con el cuerpo del intérprete, el cuerpo integral del intérprete, porque es él el que tiene la verdad de decirme a mí lo que va a hacer ese material. Va a ser el primer creador del lenguaje para una obra, y va a con todos estos elementos con los que yo trabajo, foco, detalle, autonomía, a crear algo particular y singular, y va a poder ser potente en eso. Entonces hay una escucha ahí, primero del intérprete, que es el que proporciona eso, para que uno después dirija y vea si se va más a la forma o no se va a la forma, eso. Pero el lenguaje sí o sí tiene que ser creado, y tiene que ser creado para cada obra y en cada movimiento. No hay la técnica no es un fin, no es el fin de la danza. O sea, que yo vea Flying Low en tal obra, bueno, salvo que sea, Achterland de Andrés de Kersmaker, y no es válido la técnica del Flying Low para contar 15 obras. No es válido entrar y salir del piso como un recurso. Entrar y salir del piso se va a leer como un signo tal. Entonces, ¿cómo no va a ser necesario que, para mí es fundamental? Si no creas lenguaje, no creas sentido, no creas foco, no creas interpretación, no creas obra. Las obras se quedan en estadio de infantilismo. Hay algo de la organización de los elementos que, sin ser caprichosa, tiene un lugar que es inasible para mí, que no lo puedo describir todavía porque lo estoy experimentando, pero donde hay un entrenamiento de la intuición. Lo que yo vengo viendo a partir de ciertos trabajos en distintos formatos que vengo realizando es que yo no sé bien si parto de algo, trato de organizar eso, y hay un lugar de la intuición que va decidiendo gratamente, más allá del resultado, de lo efectivo. La intuición acompaña la construcción de sentido. Eso me encontré con que si yo dejo la cuestión de la efectividad, de la resolución por cuestiones temporales, o vaya a saber qué motivo, dejo que ese lugar opere, va a favor de lo que yo quería hacer. Entonces ahí la intuición tiene un lugar físico, vital e intelectual, pero proviene de un lugar que yo desconocía, y a mí me viene colaborando de alguna manera a lo largo de todo lo que viene siendo la dirección, y asentando ese lugar de entrenamiento como un lugar real, no algo que cada tanto cae, sino un lugar que se entrena y que es producto del trabajo, de la prueba, del estar ahí en la intuición. No es que va a caer aleatoriamente, sino que se transforma en un elemento que nos permite bucear en la incertidumbre y estar amigados con la frustración, en caso de que a veces la intuición también falle, ¿no? Con respecto a las decisiones que uno toma. Yo, además, porque soy directora, en general no codirijo con alguien, sino dirijo
sola y salvo mi intuición y la ayuda de las personas que me asisten, no tengo mucho más a lo que recurrir, no recurro a tutorías, ese tipo de cosas, digamos, me valgo de lo que originalmente originó eso que quería hacer y sobre eso vuelvo. Entonces la intuición también va yendo y viniendo, o sea, va articulando pasado y presente en esa experiencia, como recordándome el qué. Intuición es algo que todos quisiéramos tener. Yo a veces creo que tengo, pero no sé, como me parece que es un poco, sigo hablando de lo mismo, me da la sensación que estoy hablando de esto, de qué es lo que hace que una obra viva, ¿no? Esa cosa de que no, lo que no se puede decir, lo que no tiene palabras precisas, sino que habla de hay ciertas elecciones en un proceso creativo que no tienen que ver con la racionalidad, sino con lo que uno percibe o intuye de manera más así espontánea. Cuando uno piensa en el hacer coreográfico, a veces yo tengo la fantasía o me encantaría que fuera mezclar como para hacer una torta y poder tener como más recetas para hacerlo. Y eso no sucede. Entonces hay algo de la intuición o como que muchas veces uno intenta organizar el material con algo prepensado antes del ensayo, y cuando uno llega al ensayo, en realidad esa organización fluye por otro lado, pero eso se ve en el momento. Yo creo que elegí pensar un poco en esa idea, porque a veces también cuando yo enseño, yo doy una materia que es composición, cuando enseño, muchas veces me encantaría poder darles procedimientos coreográficos, muchas veces los doy, pero en el fondo es difícil pensar a ver, lo que quiero decir es que cuando después yo lo tengo que usar en mi producción, en general nunca aparecen como aparecen en la clase. No soy una coreógrafa de oficio. Yo sí reconozco mucho a los grandes coreógrafos cuando esa cosa de oficio, de que decís, ¿cómo se le ocurrió usar un canon acá? Y que los procedimientos se entrelazan con la obra y uno no los ve. Yo a veces tengo la sensación que si empiezo a pensar en los modos de organizar el material, se ven de una manera muy cruda. Si yo decido usar una sucesión en una obra, parece, puso una sucesión, puso un canon. A mí me encanta cuando los grandes coreógrafos logran tejer, hacer y deshacer con ese modo de organizar el material. Para mí un modo de organizar esos materiales está ligado a la intuición, porque es la intuición la que está en relación a esto que yo nombraba el sentido original de eso que quise hacer. Si ese sentido original luego está acompañado a través del proceso temporal y desarrollo de la obra de mucho trabajo, porque la intuición tiene que estar acompañada inmediatamente de trabajo, no es caprichosa. El capricho se ve y uno lo siente cuando toma decisiones caprichosas, pero cuando no, está acompañando el tiempo de un trabajo. Entonces, la intuición empieza a operar como organizadora de todo eso que se trabaja. Yo no tengo, creo, sí hay un modo de ordenar algunas cuestiones de imagen hacia el afuera, que sí son un poco más intelectuales, de decir, bueno, que no sea un caos. Tengo 10 cuerpos en escena, que haya una lectura, que eso que quiero intuitivamente y en sentido contar sea revelada de la mejor forma. Entonces hacia adentro hay una forma de dirección y hacia afuera también, digamos, para que no sea un caos, o para que eso se vaya puliendo, esa imagen o
ese sentido se vaya puliendo como imagen. Ahí sí hay un trabajo un poco más intelectual y más privado, o pensado y luego trasladado, pero siempre entrecocido de alguna manera y cuestionado por la intuición. Yo trabajo con intérpretes creadores de sus gestos, creadores totalmente de su lenguaje, proveedores del lenguaje al cual yo dirijo o redirijo, y el detalle de alguna manera son esos aciertos, no solo en lo que busco yo como directora ver, sino también eso que deja entrever la personalidad del intérprete, que es también lo que yo veo como una potencia luego en la escena. El detalle hace que la danza se vuelva una composición de instantáneas, de imágenes. Acá veo un detalle, en el movimiento aparece un gesto, un detalle, otro detalle, y eso es lo que para mí el espectador se empieza a llevar como danza. No la totalidad, sino la captura de esos micro detalles que aparecen en la composición, primero del intérprete y después en la dirección del director, para que eso sean pequeñas imágenes. En ese sentido me interesa el detalle, en que lo que uno se lleva son instantáneas. En una danza, uno no captura todo, captura el detalle. Por lo tanto, la personalidad del intérprete y la capacidad del director de registrar esos detalles. Detalle es, para mí la relaciono con foco, tiene que ver con lo que uno, con los acentos de una obra o de un proceso, que muchas veces son los que guían el trabajo. Pensar un poco qué es lo que pasa para que una obra viva es difícil. Creo que tiene que ver también con esto que decía del modo de hacer y los procedimientos, en donde uno muchas veces anhela o desea poder tener una receta. A veces uno piensa que sería fácil poder componer con una receta y que salga. Pero hay como una pregunta mucho más profunda para mí, o trascendental, que yo me la hago como espectadora, que a mí en general me pasa que hay obras que me interpelan, me conmueven, y que las registro, yo muchas veces las defino como vivas, obras que respiran, y no entiendo muy bien qué es lo que sucede ahí. Digo, me parece que hay ese camino, eso que tiene poca definición, que no se sabe, que no tiene que ver con decisiones racionales, es lo que a veces a mí me interesa también de la obra, ¿no? Como eso, yo he visto grandes, volviendo un poco a esta idea de las herramientas o el modo de organizar o los grandes coreógrafos, yo he visto, o me ha pasado de ver obras en donde, de una hechura perfecta, en donde uno puede ver un oficio coreográfico impecable, pero que no logran no dejan de ser una cuestión, una maquinaria impecable, ¿no? Un poco en mi trabajo también me pregunto, bueno, ¿qué es lo que me interesa a mí? A mí me interesa interpelar al otro y no siempre lo logro, pero creo que mi trabajo también va un poco en esa dirección. No me interesa que sea una cosa formalmente perfecta o sí, formalmente perfecto, sino que poder llegar a alguien. Creo que mi gran tema como coreógrafa tiene que ver con la mirada del otro. De todas mis obras terminan hablando de lo mismo, me parece. Yo primero contextualizaría contextualizaría o preguntaría qué se llama viva y a través de cuánto. Es lo mismo para mí el soporte
en lo vivo, algo que se produce una vez, algo que tiene un formato para ser reproducido o realizado, porque reproducción no es la palabra, sino realizado o vivido 2 o 3 veces, o algo que tiene una obra que tiene 5 años digamos, de producción escénica. Sí, creo que 2 cosas pueden ser importantes. Una es la actualización como directora, la actualización intelectual y en el día a día, en la dirección propiamente del intérprete, y luego la dirección específica sobre el intérprete. O sea, intérprete, sí, bailarín, actor o lo que sea, en lo escénico específicamente. Un trabajo puntual para generar autonomía en el intérprete y que sea el intérprete el que tenga que cuestionar, también actualizar su propio material para comunicar algo siempre, cada vez. Cuando uno no comunicó o no sintió y luego no comunicó algo, eso no está vivo para mí. Hay algo que debe ser comunicado cada vez. Puede ser viejo de lenguaje, eso es otra cuestión, pero hay algo que debe conmocionar cada vez o debe mover cada vez. Imaginación es algo que a mí me persigue un poco, como que a veces digo, ay, no tengo imaginación. Es una palabra que muchas veces no me colabora en el trabajo. Me genera una presión a poder producir algo que no me sale por esa presión, ¿sí? Como que tenés que se te ocurra algo y quedo como trabada en ese círculo. Es un elemento también es un foco, un tema que me interesa particularmente ahora también desde la dirección, pero básicamente porque yo hice todo un aprendizaje en el proceso de imaginar. También en ese sentido creo que es necesario recurrir a otros lenguajes desde la danza, como el cine, el teatro. Hay algo en la imaginación en la danza que tiene que ver con esto que decía, o con la reproducción de las formas. Yo hago una pauta, me dan esto y hago esto. Ahora, hay algo que queda clausurado si yo simplemente me pongo a reproducir mecánicamente o virtuosamente eso. ¿Cuál es mi opinión sobre eso? ¿Cuál es mi predicción sobre eso? ¿Cuál es mi rechazo sobre eso? ¿Y cuáles son las teorías que surgen a partir de la imagen propia que yo, o la imagen como sensación, la imagen como imagen? Digo, la imagen es algo más complejo para mí que la imagen visual, es algo más total, de distintas características, según las áreas y según los momentos y las obras. Pero en función de eso, ¿cuál es el mundo que yo puedo crear o puedo aportar en función de eso? Creo que en la danza no se hace tanto o no se usa demasiado tanto, sino que se hace un compendio quizás más recursivo que, bueno, ¿y cuál es el imaginario que a mí me promueve tal palabra, tal cosa? Y la producción incesante de pensamientos e imaginería de esa imaginación. Empiezo a tener que fantasear, como algo de la fantasía sobre eso. Que para mí el teatro lo tiene mucho más como herramienta cotidiana. A uno le tiran una punta y sobre eso abre y crea y tiene que meterse y opinar y sacar, ¿no? El teatro es como es la herramienta con la que trabaja. En la danza creo que no se trabaja tanto así. También por la experiencia ahora que tengo como directora, donde hay uno tiene una pauta y a veces decís como, incluso nada, amo a mis intérpretes, pero no me pueden ofrecer esto. Es como un nivel de pobreza, como si no tuvieran entrenada la imaginación en ese ámbito, pero que en la vida sí, yo las conozco a todas como personas y digo, hay una capacidad de imaginación, de vida, de realidad, de posibilidad, que después en la danza queda como acotada. ¿Por qué?
Mi pregunta sobre la imaginación es ¿por qué no se imagina al nivel que se imagina en otras áreas? ¿Y por qué si yo te doy una pauta, simplemente hay un hacer bien o hacer mal? ¿Para quién? Además, ¿es para mí o es para vos que estás investigando esto? Estamos trabajando juntas. Hay todavía como una situación de como de maternidad, ¿no? El bailarín hace un tanto bien la pauta que el director, cuando en realidad yo lo que tiro muchas veces son tonterías que necesito ver qué el otro hace con eso o cómo cuestiona. Y la imaginación es parte de entrar en, imaginé, bueno, esto sí, también ayuda, esto colabora a otras cosas como la intuición, como la composición, como el foco, como el detalle. O sea, cuanto más imagine en un sentido, más selectivo voy a ser en ese sentido y eso me va a componer de un modo, me va a hacer estar de un modo, producir de un modo. Entonces, nada, mi tarea hoy por hoy es que mis intérpretes empiecen a generar y a cuestionar todo lo que hacemos diariamente para imaginar. También porque es un lugar vital, porque si venimos a reproducir a un ámbito que debería tener para mí otras características mucho más entretenidas o mucho más complejas, y venimos a reproducir y se queda en un estadio infantil. Entonces hay un riesgo en imaginar, porque uno probablemente se va a equivocar mucho más o no, pero digamos, hay necesidad de aparecer un mundo propio de la persona con la que trabajo. No puedo simplemente recibir respuestas, porque no las doy, yo no doy respuestas, tampoco es de mi trabajo, promuevo, facilito o intento facilitar. Entonces mi momento actual es que puedan imaginar la mayor cantidad de cosas posibles. También por eso intento formarnos en el grupo con áreas de todo tipo, no con personas de cuestiones de la danza o solo de lo escénico, como de, a ver, ¿de qué manera se puede imaginar? Proyectar imágenes, inyectar sensaciones, movilizar. Si no puedo conmocionar a mi intérprete en primera instancia, ¿cómo lo puedo inyectar también a que pueda imaginar mundos posibles? Un poco eso.